virtual. Marcela, si querés empezamos, yo empiezo a compartir pantalla y vos empezás, ya estás grabando, Ya bien. estoy grabando, sí, quiero Muy dos bien. palabritas decirle primero a los Sí. chicos. Buenas tardes a todos en este primer encuentro sincrónico, virtual. Como habrán podido ver en el programa de la asignatura que está en el aula virtual, esta materia se divide en dos grandes grupos de temas. Por un lado, todos los aspectos legales, bueno, no todos, muchos aspectos legales del ejercicio de nuestra profesión o que impactan en el ejercicio de nuestra profesión, aunque no sea legislación exclusivamente referida a bibliotecas. Y por otro lado, cuestiones éticas relacionadas con el ejercicio de nuestra profesión. Todo lo que tiene que ver con los conflictos y con los dilemas éticos con los que nos vamos a encontrar en el ejercicio de nuestra profesión. Esos temas los van a ver principalmente conmigo y lo que tiene que ver legislación principalmente con Sergio. No todas las clases van a ser en esta modalidad, pero por supuesto tienen la mensajería del aula virtual para hacer todas las consultas que necesiten con respecto a cualquiera de los temas que vayamos tratando. No, no sean vergonzosos y pregunten todo lo que necesiten preguntar. Ninguna pregunta es tonta. Cuando uno encara un tema que desconoce, cualquier pregunta es legítima, por supuesto, hay que aprender, para eso estamos. Son temas nuevos, nunca se habían visto hasta la modificación de los planes de estudio, nunca nuestra carrera había incluido cuestiones de legislación ni de ética en una materia en concreto. Así que bueno, estamos aprendiendo casi todos a la vez. Así que no tengan miedo de preguntar cualquier duda que tengan. Y nuevamente, para que quede claro, estas clases no son de asistencia obligatoria, no se toma asistencia, no llevamos registro de quienes se conectan y después son subidas al aula virtual. Así que la participación es voluntaria y como recién les decía Sergio, a medida que él vaya exponiendo el tema, las dudas que les van surgiendo las van transcribiendo en el chat. Cuando termine la exposición, contesta todas las dudas. Bueno, Sergio, todo tuyo. Muy bien. Por ejemplo, con la profesora van a aprender de ética, conmigo van a aprender que si es legal es ético. Y es un problema, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a ir dejando para más adelante a todo eso. Bueno, ahora vamos a empezar con el primer tema en términos generales que siempre damos en la materia, que es el orden de prelación de las normas. Sí, yo les voy a compartir ahora en la pantalla, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Yo necesitaría, si me habilitas a mí. Estamos en el horno. ¿Eso cómo se hace? Sí, no. Si vos sos el anfitrión. Habilitame. No, sos vos. Yo te puse a vos. Pero los dos teníamos que ser. Bueno. Ay, no sé. Bueno, vos habilitame a mí. Bueno, ¿y eso dónde está, Sergio, querido? Hacé clic con el botón derecho arriba de mi imagen, de mi cuadradito, sí. y ahí habilitame para compartir pantalla. ¿Cuál será? No lo veo. No. A ver. No, estoy inhabilitado, ¿eh? ¿Cómo dice exactamente? Y no sé por qué ahora perdí yo.
igual, hola, A ver, Hola, sí, a mí Lili. me aparece compartir pantalla, digamos que aparece abajo. sí, a mí también, pero cuando hago clic me dice que el anfitrión inhabilitó. Buenas, Ah, Marcela, tenés que poner en la pantallita donde aparece el nombre de Sergio, Sí, están los tres sí, puntitos, ahí te marca ponerlo como host, me parece. Que sería el que sea también como eh, pero ¿cómo se llama eso? Porque yo lo tengo en inglés. HOST. No, Rodri, no hay nada que se llame así. No, para un minuto. En el tercer renglón, ¿qué te dice? De los tres puntitos. Poné ahí Rename. renombrar. Rename. A ver, poné. Sí, Sergio Aguirre dice, ¿querés te puedo poner No, Patricia? Pero eso no, no te va a permitir no me compartir va la a pantalla. permitir. No, no Bueno, aparece, che. ¿Eh? make host, eso estás Ah, diciendo. eso, ahí ese, Marce, Ahí, make ahí. host. Ahí. Bueno, a ver ahora. Ahí está perfecto. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Perdón, chicos, ¿eh? Ah, bueno, bueno, estamos perfectos porque estamos ahí como aprendiendo, ¿ven? Ahí pueden ver el... Bien. ¿Sí? ¿Pueden ver todos bien? sí, Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sergio. Entonces vamos a empezar. Ustedes saben que nuestro sistema jurídico, como en general la casi totalidad de los sistemas jurídicos, no todas las normas tienen el mismo valor, ¿sí? Tienen un orden de prelación las normas, ¿sí? Entonces es importante, en términos generales, tener siempre una visión de cómo funciona esto, pero además, desde el punto de vista de la actuación profesional de los cientistas de la información, ¿qué sucede? Todas estas normas jurídicas, desde el punto de vista de ustedes, no son otra cosa que registros documentales. Inclusive, tomemos el caso del Parlamento, tanto la Constitución Nacional como las leyes, su reserva en original es un archivo documental, es papel incluso. ¿Sí? Más allá de, por supuesto, después todas las reproducciones que hay en formatos digitales. Entonces, es importante que ustedes también tengan, sobre todo aquellos que vayan a trabajar en bibliotecas de corte jurídico también, ¿sí? Un aspecto de cómo funciona esto y qué son cada uno de estos institutos jurídicos que hacen el conjunto de normas con los cuales nosotros nos movemos habitualmente. Yo ahí en esta primer ficha, si ustedes observan, tienen en una gradación de mayor a menor cuál es la escala, cuál es la prelación, cuál es el orden jerárquico que tienen las normas en nuestro sistema jurídico, ¿sí? Empezando obviamente por la Constitución Nacional y los tratados humanos, los tratados de derechos humanos incorporados, sí, que esto es bastante novedoso, esto es a partir de la reforma constitucional de 1994, que se incorporan los tratados internacionales de derechos humanos que tienen el mismo rango que la Constitución Nacional. E incluso a veces, ese tan mismo rango si entra en contradicción, por ejemplo, en materia de derechos humanos, empieza a surgir un debate si a veces los tratados internacionales en materia de protección de derechos humanos incluso no tendrían un rango aún superior que la Constitución si ésta se opusiera. Por suerte no habría más que mencionar esto desde un punto de vista teórico porque por suerte nuestra Constitución no parece oponerse a ningún principio fundamental de derechos humanos.
¿verdad? Pero bueno, lo que ustedes tienen que tener como noción muy importante es que en el vértice ese de la pirámide está la Constitución Nacional y en un rango de igualdad los tratados de derechos humanos. Luego vienen las leyes, los decretos leyes, ahora vamos a ir viendo cada uno qué es. Los decretos leyes merecen siempre también tener un párrafo aparte, porque ¿qué son los decretos leyes? No todos los países tienen decretos leyes. Decretos leyes tenemos los países que lamentablemente hemos visto interrumpido nuestro sistema democrático. Entonces, los gobiernos surgidos de esas interrupciones, los gobiernos de facto, disuelven los parlamentos, pero durante los años que están, ustedes piensen que el último estuvo del año 1976 al 83, fíjense, emiten normas jurídicas por las cuales ordenan el comportamiento social. De esos gobiernos de facto que emiten esas normas con contenido de ley, pero por un órgano extraño a la Constitución Nacional, toman nombre de decretos leyes. Decretos leyes que tienen la particularidad, la triste particularidad por una cuestión de ordenamiento y de vigencia de las instituciones y sobre todo del Estado, permanecen vigentes hasta tanto el Parlamento las deroga. Y entonces es así que nosotros tenemos muchísimas leyes que son, las denominamos leyes en términos generales, pero son decretos leyes emanados de gobiernos de facto sin parlamento. Eso es un decreto ley. Por eso está en una escala de gradación menor a la ley, porque la ley obviamente los deroga y los pone a un costado. Los reglamentos, que son verdaderos institutos jurídicos, junto con los actos administrativos, que después los vamos a definir y vamos a ver someramente qué es cada uno, que esto no hace falta decir que las leyes las emite el Parlamento, ¿verdad? Y los reglamentos y los actos administrativos, bueno, esos son los que realiza el órgano ejecutivo, ¿sí? Cuando está en función pública, cuando está en el ejercicio de la función de administración, que es lo que la Constitución le ha dictaminado. Usos y costumbres. Bueno, en la nueva legislación, a ver, vamos a decirlo así a esto. Primero, los usos y costumbres no hacen derecho, salvo que la ley los recepte. ¿Sí? Ahora el nuevo Código Civil le ha dado un cierto valor muy importante, sobre todo en materia comercial, pero como ahora el nuevo Código es civil y comercial, entonces esto se mezcla. Tenemos que decir que los usos y costumbres guardan para la valoración de los jueces un rango un poco más importante que anterior a la reforma. Después vamos a ver también un poco de usos y costumbres, porque hay, la costumbre es una cosa muy interesante de valorar en el derecho. Hay costumbres según la ley, contra la ley o praxis ley. Y ahora después vamos a ver un poquito de todo eso, ¿sí? Ustedes ven ahí el Código Civil en el artículo primero, esto es cuando las leyes o los interesados refieren a la costumbre, por ejemplo, en un contrato, guarda, porque si no está contrario a la ley, la costumbre pasa a tener un valor jurídico importante. Y por último, la jurisprudencia, que es el complejo de sentencias que emiten los jueces, que bueno, desde un punto de vista de la valoración de cómo deben entenderse las leyes, bastante importante. Esto es un poco así, sucintamente, esta primer ficha que significa con todo este conjunto de normas, ¿verdad? Entonces, de institutos jurídicos, llamémosla, que de alguna forma tienen esta escala de valor
al cual nosotros tenemos siempre que prestar atención. Si yo, en aras de que esto tenemos que grabar y colgar y tenemos que ir medio rápido, hay ciertas fichas que yo por ahí las vamos a pasar muy rápido, ¿no es cierto? Así que, hablada de la Constitución, vamos a pasar directamente a la ley, que como instituto jurídico es la expresión de la voluntad que tiene el Estado a través del órgano legislativo. ¿Sí? Para definir, esa es una ley. Que por supuesto, y en este punto quiero, siempre en este punto uno haría una pregunta, en este caso voy a hacer un somero así raconto, como para refrescarles a ustedes, que el poder en nuestra república, no en todos es igual, el poder que quienes suscribimos a la idea de que el poder del Estado es uno solo, es unívoco el poder del Estado, la Constitución y los constituyentes lo dividen en 3 órganos, para que ninguno de los poderes del Estado ejerza la suma del poder. ¿Sí? De base angular de las antiguas monarquías, a los cuales los pueblos le fueron arrancando desde 1215, allá por Juan Sin Tierras, ¿sí? Los primeros bienes de derecho en los cuales repartían un poco el poder, porque si no, es una verdadera carga y angustia para los ciudadanos cuando un solo órgano tiene el poder. Hay constituciones modernas que dividen hasta en 6 y 7 poderes, 6 o 7 órganos, el ejercicio del poder en los estados. Nosotros lo dividimos en 3, el Parlamento que emite su voluntad y ejerce su poder a través de las leyes, el Ejecutivo a través de reglamentos, actos, hechos y contratos, y la justicia a través de las sentencias de los jueces. Dicho esto, entonces, encajamos en la ley que después de la Constitución, ¿sí? Es la expresión de la voluntad con mayor rango de prelación. Y esto es porque la voluntad del constituyente es más parlamentarista, ¿sí? Entonces pone a la ley por arriba del resto de los institutos. ¿Sí? Yo ahí básicamente le cito el artículo del Código Civil que explica de alguna forma cómo se interpreta. Este es un mandato básicamente para los ciudadanos, pero también para los jueces, de cómo deben interpretar a la ley. Y se interpreta de todas estas formas la ley, ¿sí? Cuando tiene un elemento gramatical, que es estar a las palabras, a la finalidad que la ley ha tenido, porque muchas veces atenernos a las palabras nos hace perder el norte de cuál es la finalidad que el legislador tuvo para sancionar esa ley, a leyes análogas en la materia, es decir, leyes que tenemos un vacío legal en esta materia, pero está en esta otra materia, eso es la analogía, ¿sí? Por supuesto, las disposiciones y tratados de derechos humanos, ni hablar, hay muchísimos tratados que ordenan al Estado cómo deben interpretar las leyes, sobre todo el Tratado de Derechos Sociales y Culturales, ¿sí? de la Organización de Estados Americanos, ese es un tratado muy, muy específico en estos puntos. ¿Sí? Después a los principios y valores que la sociedad en general recepta para sí como forma normal y habitual, y por finalizar, interpretarlo en un modo coherente con la totalidad del ordenamiento jurídico. Háganme así con la cabeza o no, hasta acá más o menos venimos bien. ¿Se viene comprendiendo? Bien, bien. La ley ustedes saben que tiene una vigencia, y esto es un aspecto a tener muy en cuenta también. ¿Por qué es un aspecto a tener muy en cuenta? Bueno, porque lo primero que nosotros tenemos que tener en claro es que las leyes, en principio,
no tienen un efecto retroactivo. La vigencia en términos generales es desde que se sanciona hacia adelante. Sí, y acá viene el tema, porque las leyes se publican en el boletín oficial para que tengan efectividad, para que puedan ser eficaces, ¿verdad? Entonces, ahí yo les pongo, por supuesto que esto tampoco es algo que interesa que ustedes sepan de memoria con estrictez. Sí tienen que tener en claro que las leyes no entran en vigencia por la sola sanción. Hay que darlas a conocer, hay que ponerlas en conocimiento de los ciudadanos antes de que la ley tenga vigencia, ¿sí? Entonces, después de la publicación en el boletín oficial, que es por 3 o 5 días, recién a partir del 8º día de su publicación entran en vigencia. Esto es para garantizar que todos los ciudadanos podamos conocer la ley. Bajo ningún punto de vista, y esto es lo que se denomina el principio de inexcusabilidad, ¿sí? La ignorancia en la existencia de la ley puede servir de excusa para que no la cumplamos, ¿sí? Esto es un principio, en principio es ordenador, pero también puede ser muy cuestionado, porque pensemos en quien es analfabeto. Es una situación compleja, ¿sí?, que podamos presumirle el conocimiento de la ley. Sucede que lo contrario nos pondría en una situación compleja, porque ¿qué pasaría si podemos cometer un delito y como excusabilidad del cumplimiento de la pena yo podría decir, no conocía la ley? Imagínense que entramos en un zaguán que no tiene salida. Pero bueno, dejo esto como cuestión que no quiero dejarlo pasar porque si no, pero en principio es muy claro, se lo denomina así, principio de inexcusabilidad. La ignorancia en el derecho no es excusa para su cumplimiento. ¿Hasta aquí vamos? Bueno, yo aquí les pongo una ficha, esto igualmente está en el aula virtual, una ficha con las convenciones, esto va variando porque en general se van agregando más tratados, sobre todo derechos humanos, pero estos son los que están en la Constitución al momento de su sanción, es nada más que desde el punto de vista orientativo que se los pongo. Vamos a ir un poco así más pasando como para que después podamos colgar a todos los alumnos la clase, ¿sí? Desde el punto de vista de una definición ya un poco no tan administrativista, no tan desde la funcionalidad que como expresión de voluntad del Estado, vamos a decir y podemos definir a las leyes como normas generales y abstractas de carácter obligatorio. Por supuesto que han sido emitidas por el poder correspondiente. Esto nos da dos pautas. Vamos a lo primero, ¿sí? Normas generales y abstractas significa que son de aplicación para todos los ciudadanos por igual. Generales y abstractas a la materia, ¿sí? Son de carácter obligatorio para los ciudadanos y se nos aplica a todos los ciudadanos por igual. Por supuesto que esta igualdad es como toda igualdad en el derecho relativa a cuál es la posición en la que estamos parados frente al bien susceptible de ser distribuido o de ser reglamentado. ¿No es cierto? Pero es para todos los ciudadanos por igual. Y es muy importante que tengamos en cuenta que siempre tiene que ser emitida por el órgano constitucional correspondiente, o por el poder correspondiente, como dice ahí la definición. ¿Esto por qué? Porque en principio constitucional es que el único que emite normas con este contenido abstracto y de carácter obligatorio y de carácter general es el Parlamento. Lo demás es excepcional. Quiero que se queden con este concepto y después vamos a volver sobre esto.
Sí, bueno, por supuesto que ahí lo que sigue es el mandato constitucional, son los mandatos imperativos. El Estado debe sancionar a quien incumple la ley. Después, risas socarronas, por favor, después que terminemos con la exposición, ¿sí? Estamos, la profesora se ríe, ¿eh? La profesora se ríe. Muy bien. Estos son los caracteres que tienen las leyes, ¿sí? Recién ya vimos algunos, son obligatorias, son impersonales, abstractas. Por supuesto, duran en el tiempo cuando la legislación, cuando otra ley las deroga, o hay una ley posterior que se sanciona, y esto que hablamos de la generalidad abstracta a todos los sujetos. Otra norma muy importante es el reglamento. Y si ustedes leen atentamente, los reglamentos también producen efectos jurídicos generales, ¿sí? Solo que son normas estas que emite el órgano ejecutivo en el ejercicio de la función pública o función administrativa. Por ejemplo, el reglamento de cursadas, que ustedes todos deben conocer a las mil maravillas, eso es un reglamento, ¿sí?, administrativo, una expresión unilateral de la voluntad del Estado que tiene efectos jurídicos generales y de aplicación general para todos los administrados. En este caso que estamos hablando es el Parlamento, es el órgano ejecutivo. Bien, vamos a ir, así vamos rapidito, los tipos de reglamento, y acá hay algunas cosas que ustedes más o menos, estoy seguro que han visto y han de alguna forma seguramente lo han visto en los diarios, esto es de todos los días. Sí, los tipos de reglamento que sanciona el Ejecutivo son siempre altamente, están todos los días en los diarios, ¿sí? Sobre todo en los reglamentos de necesidad y urgencia, que son básicamente los que ustedes creo que los que más controversia tienen y los que probablemente ustedes más hayan sentido nombrar. ¿Sí? No obstante eso, los subordinados o de ejecución son los reglamentos que el Ejecutivo de alguna forma son los que emite para la ejecución de las leyes, para que los ciudadanos sepamos de qué forma tenemos que cumplir con las leyes, ¿sí? Los reglamentos autorizados o de integración, ¿sí?, que eso es cuando existe algún tipo de mandato por parte del órgano legislativo para completar la ley, pero tiene que estar en la ley y le dice al Ejecutivo, usted complete esta parte. Así nacieron las retenciones, por ejemplo. En el Código Aduanero, que es una ley, en el artículo creo que segundo, le decía al Ejecutivo, bueno, usted ponga los aranceles a la exportación, y así nacen las retenciones, ¿verdad? Los reglamentos delegados que tienen un rango, están en la Constitución, en el artículo 76, altamente cuestionados, porque el principio ¿cuál era? El Ejecutivo no legisla, y el órgano legislativo, si le está delegando facultades, ¡epa! Y así es como nacen, y ustedes han visto por ahí, los aportes del Tesoro. No sé si los han sentido en los diarios, el aporte del Tesoro, que es un reglamento delegado, por el cual se le faculta al jefe de gabinete que en la ley de presupuestos hay una suma de dinero que la asigna, sí, va y la asigna. Y esto, bueno, son reglamentos delegados altamente cuestionados desde el punto de vista
constitucionales desde el punto de vista político, pero ahí están, y no voy a hacer cargo solo a este gobierno, sino de para atrás a un montón, ¿sí?, que admiten este tipo de reglamentos delegados en el jefe de gabinete en vez de poner la imputación de la partida en la ley de presupuestos. Sí, y después, bueno, momentos de necesidad y urgencia, que los reglamentos de necesidad y urgencia que son los que dicta el órgano ejecutivo, ¿sí?, cuando tiene una situación de emergencia tal que no se puede reunir el Parlamento en el tiempo que demanda la situación de emergencia, ¿verdad? Entonces, bueno, así como estos, por supuesto, estos reglamentos de necesidad y urgencia con posterioridad, ¿sí?, se tienen que someter a la ratificación del Congreso para que sean ley. Podemos citar como último el decreto es el 562, el de la pandemia, que después pasa por el Parlamento y el Parlamento lo hace ley. El primero que dicta este presidente, ¿sí? Y hace un decreto de necesidad de urgencia. ¿Por qué? Porque empezaron a haber casos la pandemia se nos vino encima, no se podía ni siquiera reunir al Parlamento por una situación de contagio, y entonces ahí están dadas las condiciones para la emisión de un decreto de necesidad y urgencia del 99, inciso tercero, de la Constitución. Después esto pasó por el Parlamento y el Parlamento lo hizo ley. Hoy es ley ya, ¿sí? Y bueno, esos un poco son los reglamentos de necesidad y urgencia. Voy a volver a la ficha primaria. Aquí, porque, bueno, de los usos y costumbres más o menos ya se los expliqué, después no hay problema, si quieren después nos detenemos más en esto. Y para hablar 2 minutos de la jurisprudencia, porque la jurisprudencia es una cuestión que siempre vale la pena detenerse un poco y ver cómo funciona. Ustedes saben que en principio exigimos del órgano judicial, los ciudadanos, que tenga una jurisprudencia, por un lado, pareja y uniforme. Por otro lado, ¿sí?, también tenemos que tener en cuenta que no podemos a los jueces ponerle cortapisas ni cortarle su independencia de voluntad en la valoración de los casos. Entonces, hecho esto, con estas salvedades que esto tiene, además tenemos las cámaras que siempre están en una jerarquía superior a los jueces que son órganos unipersonales, y por último tenemos las cortes que están por arriba de las cámaras, de modo tal que el órgano judicial también tiene una jerarquía, pero esa jerarquía no tengo clases, esa jerarquía no puede violentar la independencia que tiene que tener de criterio el juez. Bueno, a mí me parece que aquí hemos terminado al menos con esta clase primera del orden de prelación de las normas. No sé, Marcela, si vos querés, cortamos aquí para subir a los chicos y yo me quedo con ellos unos minutos más para evacuar dudas, consultas o demás cuestiones. ¿Te parece? Me parece perfecto. Ahora corto la grabación y vemos si hay consultas. Dale. Dale, sí.